Dice, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta y ora a tu Padre en privado. No está descartando que la oración sea pública, lo podemos hacer, pero la prioridad de la oración es apartarnos, porque es difícil escuchar a Dios si estamos rodeados de tanto ruido. Es decir, separa tu cabecita, separa tu cuerpo, separa tus oídos del ruido para que puedas estar atento a Dios. ¿Tú crees que pueda? Porque, a ver, vuelvo al punto que nos han dicho muchas veces, y es que orar es hablar con Dios. Pero en una conversación, Samuel, ahí existe un diálogo, existe el emisor, el mensaje y el receptor. Sí. Ahora, ¿tú crees que pudiera llegar a ocurrir que nosotros oremos y creemos un monólogo en el que dejemos de escuchar? Orar con puras palabrerías. Dice, cuando ores no parlotees, ¿verdad? De manera interminable. Y aquí hay algo curioso y aquí hay algo gracioso, que se decía en la tradición judía, ¿verdad? Algunos rabinos decían, quien es largo en la oración es escuchado. Bendito, alabado, glorificado, exaltado, honrado, magnificado, elogiado sea el nombre del Santísimo. Así empezaba. Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan y olvídate de las conversaciones falsas. Es Carla in the House, todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común. Mi gente querida, está en la casa. Bien, ya está en la casa mi queridísimo Samuel González. Gracias por estar allí conectado, mi querido amigo, y gracias por ser parte de la casa. Gracias por el esfuerzo, el intento, porque la conversa de hoy, oh my gosh. Los micrófonos son tuyos para que saludes a la audiencia, amigo querido. Hola Carla, saludos a todos y un gusto estar acá y poder servirles con preguntas y también con soluciones acerca de nuestro recorrido espiritual. Yes, me encanta porque el tema que traes el día de hoy está muy brutal. Antes de hablar, y esto es algo que me encanta contigo, que antes de hablar de las cosas, del cómo las podemos hacer, a veces es bueno saber cómo no deberíamos hacerlas, como para que nos quede bien claro en la vida de qué van los asuntos. Y cuando se refiere al tema de la oración, mi querido Samuel, dicen por ahí que bueno, que orar es facilito, orar es hablar con Dios y ya, that's it, así tan simple. Pero ¿por qué no empezamos más bien hablando de cómo no deberíamos orar, para que vayamos dibujando una pequeña guía del cómo podríamos ejercer esta disciplina espiritual que es tan importante en la vida de un creyente, de un cristiano? Así que los micrófonos son tuyos. Hemos conversado sobre las disciplinas espirituales. Este es el marco de conversación para los que nos escuchan, y recordando una vez más que la disciplina espiritual no es que te peguen o que te regañen o que te castiguen en una esquina. La disciplina es ir al gimnasio. Disciplina es proyectiva. La disciplina también esos son los dos rostros de la disciplina. Puede ser correctiva, pero estamos hablando de la disciplina que nos hace parecernos a Jesús. Y hemos dicho algo muy fundamental que lo vamos a repetir cuantas veces sea necesario. Y es que no hay discipulado sin disciplinas espirituales. Y no podemos decir que somos discípulos de Jesús si no abrazamos sus disciplinas. Así que hablando de esto, entonces, toca hablar acerca de una de las disciplinas fundamentales del cristiano, y es la oración. Cuando vemos la vida de Jesús, vemos a nuestro Maestro, a nuestro Señor, orando y perennemente, sin cesar, siendo el modelo referencial de cuándo debe orar el cristiano y de la importancia que esta disciplina tiene en la cotidianidad del que quiere parecerse a Jesús. Ahora, hablando acerca de esta disciplina de la oración, vamos a hacerlo en dos partes, empezando por el día de hoy. Queremos hablar acerca de cómo no orar. Muy bien, no debemos orar de varias formas, y es importante a veces, para saber cómo hacer las cosas bien, saber en primera instancia cómo no hacerlas. Por eso hay una lista de 21 cosas, 21 razones por las cuales Dios a veces no escucha una oración. Antes de que vayas a comenzar, Samuel, tú sabes que yo me pongo intensa con este tipo de temas, que por cierto, quiero agradecer a todos los que han estado escuchando los episodios, las series que sacamos. ¿Recuerdas que estuvimos hablando de quién es hijo de Dios y quién no? Los muchachos estuvieron escuchando el grupo de lectura que tenemos acá, el tema, tan agradecidos contigo y con el contenido, pero también lo que está pasando en las redes sociales, la gente que se está incomodando con lo que estamos hablando. Tiene mucho que ver con lo que significa desmentir esos mitos de calle que dicen por ahí, que de hecho es el nombre que le damos a este segmento. Pero a ver, el tema con la oración quizás pasa con el hecho de que nosotros creemos que Dios tiene que escuchar todas nuestras oraciones porque hemos simplificado la oración a que orar es hablar con Dios y ya. Pero a mí me sorprende que tú me llamas a capítulo en este tema con razones por las cuales Dios podría no escuchar una oración. Y yo no sé si tú recuerdas este versículo que creo que está en Segunda de Crónicas. Hay varias referencias, pero donde se habla que Dios inclina
presta el oído al clamor de su pueblo y como que nos agarramos de ahí como para decir, Dios va a escuchar todo lo que yo le diga. Eso Sí. es verdad, eso que dicen por ahí. Sí, claro, siempre hemos dicho que para tener una idea de un tema en la Biblia hay que tener una imagen completa, porque no puedo solamente mirar un verso o solamente mirar una palabra, hay que ver todos los anillos de contexto, y los anillos de contexto van desde lo que dice el verso y el capítulo completo hasta lo que dice la Biblia intertestamentariamente, es decir, que dice el Antiguo Testamento del tema, que dice en el Nuevo Testamento y cómo debo interpretar eso a la luz de la gracia y del Evangelio, porque eso reinterpreta las cosas, ¿no? Yeah. Y en última instancia, ¿cómo lo puedo aplicar yo a mi cotidianidad? Pero hay que pasar por varios filtros para tener una vista sensata, objetiva y lo más fiel posible a lo que la Biblia dice de un tema. ¿Por qué? Porque son varios ángulos y no puedo interpretarlo de uno solo. Entonces, hablando de la oración, hay varias razones por las cuales Dios no escucharía una oración. Hay muchas razones por las que sí escucharía una oración, pero hay varias que no. Hay una lista de 21 cosas y es muy interesante. Primero, Dios no escucha una oración cuando tiene motivos personales y egoístas. Santiago 4:3, pueden revisarlo, o Lucas 11:13. Dios no escucha una oración porque a veces no es el momento oportuno. Por ejemplo, Wow. podría orar toda la iglesia al mismo tiempo en todo el mundo para que el Señor Jesús venga en su segunda venida. Pero si para el Padre no es el tiempo, sencillamente no va a suceder, no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de Dios. 3. Dios no escucha una oración que es hecha sin fe. Santiago 1:6-8. 4. Si al pedir oramos guardando maldad en el corazón. Esa es como la persona que ora pidiendo que Dios bendiga cuando va a salir a robar o va a salir a hacer algo malo. Y ora a Dios, pero ora guardando maldad en el corazón. Dios no escucha esa oración. 5. Porque oramos permaneciendo en el pecado. Similar al 4. 6. La oración de los que no obedecen o niegan la ley de Dios. 7. Cuando oramos, servimos indignamente a Dios. Muy bien, muy bien. Ya tenemos el primer lote de 7 razones por las que Dios no escucha una oración. Bien, estamos hablando sobre una lista de 21 razones por las que Dios no escucharía ciertas oraciones. ¿Desde qué posición se puede encontrar una persona para que Dios no escuche su oración? Entonces ya repasamos las 7 primeras y seguimos con la número 8. Dice así: la oración de los que se han apartado de Dios. Jeremías 14, del 10 al 12. 9. La oración de los que hacen sus oídos sordos al clamor del pobre o del que sufre. Yo puedo decir que yo oro mucho y que soy muy buena persona. Sin embargo, si yo me hago sordo al clamor de gente necesitada, también es un impedimento para mi oración. Proverbios 21:13. 10. La oración de los que son violentos, mentirosos, calumniadores. 11. Porque la persona que ora está bajo juicio de Dios. Es posible. Gálatas 6:7 o Salmo 143. 12. Porque la persona que ora está bajo prueba. 13. La oración de los que rinden culto a ídolos. 14. Las oraciones con hipocresía. Y seguimos. 15. La oración de los orgullosos. 16. Oraciones donde hace falta perdonar. En Marcos 11:25 vemos eso. Si yo soy una persona rencorosa y no perdono, mis oraciones también tienen un impedimento. Ay, chamo. Muy interesante que puedan leer eso en Marcos Sí, total. 11:25-26. 17. Las oraciones de los que no se sujetan a las autoridades de la iglesia. 1 de Pedro 5:5. 18. Las oraciones de los que maldicen a sus padres. Tampoco son escuchadas. 19. Este es muy interesante también para los matrimonios en la iglesia. Dios no escucha oraciones cuando el marido o la esposa no da honor a su cónyuge. El marido no da honor a la mujer. También puede ser en viceversa. Es decir, si no honro mi matrimonio y no bendigo a mi pareja, a mi esposa, en tu caso si tienes esposo, eso es un impedimento también para la oración. Eso está en 1 de Pedro 3:7 y Jesús lo mencionó también un par de veces. 20. Los que oran autojustificándose, tratando de justificar la forma en la que viven, pero sin un corazón arrepentido. Lucas 18:11. Y 21. Último. La oración de los que maltratan al pueblo de Dios. Ay, Y ojo, chamo. aquí hay algo interesante que aprendí hace unos 3 años y es que el maltrato puede tener muchas formas, pero también se puede maltratar con silencio y con abandono. Una forma de maltratar al pueblo de Dios no solamente diciendo cosas feas acerca del pueblo de Dios o feas acerca de tu hermano. La otra manera de maltratar que a veces se nos olvida es también con el abandono. Si mi iglesia tiene necesidad o mi iglesia tiene áreas donde yo puedo servir y puedo suplir una carencia y no lo hago, sabiendo que puedo hacer un bien y no lo hago, estoy pecando, pero aquí también se nos explica que esa oración del que maltrata al pueblo de Dios también está impedida. Salmo 18:40 y Miqueas 3 del 2 al 4. Muchacho, ¿hay algún tipo de invalidación que Jesús pueda sugerirnos en cuanto al tema de la oración, Samuel? Sí, claro. Mira, lo interesante de Jesús es que así como estamos conversando acerca de cómo no orar, es que cuando Jesús, en Mateo capítulo 6, donde también habla de las dádivas, habla del ayuno y habla de la
la oración, nos muestra cómo no hacerlo. Es decir, antes de que Jesús dé la oración modelo del Padre Nuestro, Él enseña cómo no orar. Es el mismo formato. Te enseño cómo no es para enseñarte cómo debería ser. Y en Mateo capítulo 6, verso 5 dice, cuando ores, da la instrucción, no seas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas y en las sinagogas. Cuando tú ores, apártate a solas, cierra la puerta y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y termina aquí el 7. Cuando ores, no parlotees de forma interminable. Muchas veces los gentiles piensan que sus oraciones van a recibir respuesta solo por repetir una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe lo que necesitas. Entonces Jesús está dando ahí varias ideas de cómo se puede invalidar la oración. Entonces podemos explicarlo. Por ejemplo, el primero, fíjate que el primer error es orar para ser vistos. Jesús también nos da otras ideas de oraciones que son reprobadas. Y esta sería la oración donde yo quiero ser visto. Y Jesús los llama hipócritas. Ay, chamo. ¿Por qué llamarlos hipócritas? Uno llama hipócrita en lo común a una persona que usa una máscara. Un hipócrita es un actor, una persona que presume algo, pero en realidad no cree ese algo. La gente que ora, ¿verdad?, hipócritamente puede caer también en la gente que ora indolentemente. Es decir, decir las palabras adecuadas e incluso orar en la iglesia, pero no tener una verdadera intención de escuchar a Dios. Es decir, orar solamente por costumbre, orar indolentemente, orar sin verdaderamente acercarnos al trono de la gracia. Eso es un problema, porque terminamos haciéndolo por costumbre. Y dice, lo primero que te pide, dice Jesús, es no seas hipócrita al orar. No ores para que otros te vean. No ores para tener buena estima. ¿Tú crees que todavía esto siga? Porque claro, cuando lo vemos, lo leemos en los evangelios, cuando analizamos un poquito la cultura y cómo era la sociedad en ese entonces, cómo eran los grandes religiosos en ese entonces, pero ¿tú crees que hoy, Samuel, esto sigue ocurriendo? Que la gente sigue orando y clamando y hace mucho bombo para ser visto. Sí, es que no solamente lo hacemos a través de las oraciones, sino a través de fotos, ¿verdad? O por ejemplo este chiste que dice un concierto de adoración y dice, todo se trata de Jesús, pero al mismo tiempo es una foto donde todas las luces apuntan al cantante, ¿verdad? Y se nota que indirectamente, ¿verdad?, estamos haciendo predominancia de una persona. Entonces es algo que tenemos que revisar continuamente, porque el hombre es un fabricante de ídolos, ¿no? Entonces aquí dice, no ores para ser visto. Es decir, mira, hay otro texto muy importante que decía Pablo, no impresionen a nadie, o no busquen impresionar a la gente. Y eso es la misma idea. Oramos, a veces tenemos una espiritualidad porque nuestro círculo lo demanda, pero no es porque estemos cerca de Dios. Lo hacemos porque nuestros amigos van a la iglesia, pero si no estuvieran esos amigos, quizás no estuviéramos en la iglesia. O si no tuviéramos la familia que tenemos, quizás no estuviéramos en la iglesia. Entonces eso es orar para que la gente lo vea. De raíz, yo no estoy cerca de Dios. Entonces esas oraciones son un insulto. ¿Por qué? Porque cuando decimos palabras a Dios, pero realmente queremos que la gente nos escuche, Dios se llena de ira porque estamos usando a Dios como un instrumento para caerle bien a la gente. Pero no nos estamos acercando porque queramos estar con Él. Hay que revisar eso. ¡Ay, chamo! A mí me impresiona, Samuel, cómo cuando nos detenemos en los pequeños detalles nos podemos dar cuenta cuán inconscientes podemos llegar a ser en nuestra relación con Dios y en el cómo deberíamos practicar estas disciplinas más conscientemente, ¿pudiera ser la palabra? Claro, claro. Sí, es que el que hace algo de forma disciplinada siempre se pule en los detalles. Siempre te das cuenta de las minuciosidades. Por ejemplo, el que trabaja con audio, con producción musical, como lo hago yo, tengo que ver detalles sobre detalles, sobre detalle, sobre detalle. Y lo que la gente ignora, cuando eres disciplinado en algo, tú ves una suma de detalles que otros quizás no veían, porque te vuelves más sensible al tema. Por eso, todo el que es disciplinado no es accidental con su fe, sino que es meticuloso en cómo lo hace para Dios, para agradarle, ¿no? Segunda cosa que Jesús nos muestra también, de que invalida nuestra oración según Mateo 6, y es no tener un espacio y un tiempo para hacerlo. Dice, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta y ora a tu Padre en privado. O sea, no está descartando que la oración sea pública. Lo podemos hacer. Pero la prioridad de la oración es apartarnos. Porque es difícil escuchar a Dios si estamos rodeados de tanto ruido. Es decir, separa tu cabecita, separa tu cuerpo, separa tus oídos del ruido para que puedas estar atento a Dios. Y esto nos lleva no solamente a apartar un espacio, sino también a apartar nuestra mente, nuestro tiempo y todo lo que implique para escuchar a Dios. Tiene que tener un tiempo, pero también un espacio. Eso quiere decir que es maravilloso que
alguien tenga un lugar donde siempre ora, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando tú vas a dormir y pones el teléfono al lado de la cama, como todos lo hacemos, ¿no? Pero te pones a leer mensajes del trabajo o malas noticias a las 11:30 de la noche o a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, siempre vas a estar con mal sabor. Tienes que guardar que la cama no sea para recibir malas noticias. La cama es para descansar. Y lees malas noticias fuera de tu cuarto. Al igual que hay gente que trabaja en la sala, pero la sala debería ser para compartir. Entonces terminas mezclando espacios y estás estresado todo el día. Por eso la oración tiene que tener su espacio. Jesús dijo, tienes que apartarte, cerrar la puerta y buscar a Dios, al Padre, en privado. Y eso es buscarlo en nuestro aposento. ¿Tú crees que pueda? Porque, a ver, vuelvo al punto que nos han dicho muchas veces y es que orar es hablar con Dios. Pero en una conversación, Samuel, ahí existe un diálogo, existe el emisor, el mensaje y el receptor. Sí. Fórmula básica de comunicación. Y un vecino poniendo música al lado. También. Ahora, ¿tú crees que pudiera llegar a ocurrir que nosotros oremos y creemos un monólogo en el que dejemos de escuchar? Claro, sí. Esa sería la tercera cosa que Jesús criticaba, ¿no? De orar sin escuchar. Orar con puras palabrerías. Dice, cuando ores, no parlotees, ¿verdad? De manera interminable. Y aquí hay algo curioso y aquí hay algo gracioso, que se decía en la tradición judía, ¿verdad? Algunos rabinos decían, por ejemplo, el rabí Leví decía, quien es largo en la oración es escuchado. Y había mucha gente que decía esa frase, que decía, una oración judía debía comenzar así: bendito, alabado, glorificado, exaltado, honrado, magnificado, elogiado sea el nombre del Santísimo. Así empezaba. Oh my God. Entonces Jesús está diciendo, no ores con palabrotas, porque piensan que van a ser escuchados con las palabrotas, pero es que lo que Dios toma en cuenta es el mensaje, no tu fórmula matemática, ¿verdad? Para acercarte o para intentar agradarle. Entonces te das cuenta que en lo sencillo y en lo sincero y lo transparente, un corazón contrito de verdad, Dios está escuchando ahí. No tiene que ser solamente palabras tuyas elaboradas. Así que puedes orar más simple, tranquilo. Entonces, incluso, escucha bien, no está mal tener oraciones repetidas. Es decir, orar de forma recurrente. Esto es una pregunta muy buena para grupos pequeños de iglesias, ¿no? De discipulado. ¿Cuál es tu oración recurrente? Todos oramos por ciertas cosas, pero siempre tendemos a orar por un tipo de cosas más frecuentemente. Por ejemplo, mi oración recurrente es sobre la mayordomía. Que el Señor me permita ser un buen mayordomo. Es lo que yo más repito. Siempre pido eso. Que el Señor me dé gracia para ser un buen mayordomo de lo que ha puesto en mis manos. Yo sea un buen gerente. Es mi oración más fundamental. Además de agradar al Señor, ¿no? Entonces, te dejo esa pregunta. ¿Cuál es tu oración recurrente? Porque no está mal hacerlo. Siempre y cuando no sea hipócrita, sea de verdad y no por rutina. Y otra cosa que deben saber acerca de que tenemos que orar dispuestos a escuchar, ¿sí? No caigas en el error de orar sin escuchar. Es que los salmos, por ejemplo, el Salmo 32 es un vaivén de conversación con Dios. Por ejemplo, Salmo 32 dice, verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, dice el verso 8, después de un Selah, dice, te haré entender y te enseñaré el camino al que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Te das cuenta que unos versos antes David habla, pero unos versos más adelante Dios está hablando con David? Los salmos son una muestra de una conversación con Dios. No solamente confieso mi pecado, sino que Él también me habla lo que yo necesito. Por eso, ánimo, que la oración no es solamente que te desahogues, la oración es también tener tiempo para escuchar a Dios en el silencio. Yo sé que ya nos queda poco tiempo y me encanta lo que estamos conversando hoy, Samuel, pero te quiero hacer por lo menos, no sé si una o dos preguntas más, es tu decisión. Pero a ver, hay momentos en los que se llega a hablar y en la Biblia se nos insta a meditar de día y de noche en la palabra de Dios. ¿Hay alguna diferencia entre orar y meditar? ¿Es lo mismo? ¿Se parece? ¿Son primos hermanos? Sí. Claro, mira, hay dos tipos de meditación, al menos que yo conozca. Debe haber variantes y raíces y por aquí y por allá. Que yo pueda comunicarle a alguien en palabras sencillas, yo creo que hay dos tipos de meditación. Está la meditación, bueno, creo que hay más meditaciones, a decir verdad, pero está la meditación bíblica, que significa redundar en el pensamiento o en la reflexión de una idea. Eso es meditar en un asunto, es lo mastico, ¿no? Yo medito en la palabra, quiere decir que tomo una porción de la palabra y paso todo el día masticándolo, reflexionando, ahondando en él y tratando de ver qué riqueza puedo sacar de ese verso. Eso es meditar en la palabra y eso es una disciplina espiritual. También está la meditación del silencio, ¿sí? Hay una meditación de solamente hacer silencio, es decir, yo estoy meditando y es que evito incluso pensar. Estoy solamente en silencio, disciplinándome en callarme, que mucha gente necesita eso, ¿verdad que sí? Si tú lo necesitas, di amén, necesito disciplinarme en hablar menos, controlar la lengua. Otra forma de la meditación, ¿no? Lo que quiero decir es que muchas veces hay gente
gente que piensa que está orando, pero en realidad lo que está haciendo es otro tipo de meditación, que sería meditar en sus problemas. Okay. Es decir, que tú estés pensando en tu cama acerca de algo que te pasa, no es orar, porque no estás dirigiendo tu situación al Padre, no estás en una conversación con Dios. Meditar en un asunto es decir, wow, tengo muchos problemas, sí, tengo muchas deudas. ¿Cómo voy a hacer para pagar el alquiler en esta semana? ¿Cómo haré si pierdo el trabajo? ¿Tendré alguna otra opción? Me siento solo, necesito compañía. Yo qué sé, la gente, todos estamos pensando en cosas. Y tú piensas que a veces ese monólogo contigo puede ser, a veces, meditar. Pero tienes que tener cuidado de cuando conversas contigo mismo y oras. ¿Cuál es la diferencia? Que yo puedo meditar un problema por horas y tener un par de alternativas. Pero cuando oro, yo sé que hablo con Dios y tengo respuesta. Yo puedo meditar un día entero, que no tengo trabajo, pero puedo inclinar mi rostro y decir, Padre, tú que cuidas de mí y cuidas de mi familia, tu palabra dice que tú eres mi proveedor, que si viste los lirios del campo, aún más tú cuidarás de tus hijos y tus pequeños. Te pido, Señor, que mires mi situación y tengas misericordia. Necesito ayuda para conseguir trabajo. Provee, amado Señor. Entonces, cuando yo oro, inmediatamente yo siempre he visto respuesta. Pero si hablo conmigo mismo y pienso en mi problema o redundo en él, solamente tengo preocupación. Así que cuidado, que en tu cabeza sepas separar cuando piensas de un tema y cuando estás orando. Eso está genial. Yo sé, ya nos queda de hecho poco tiempo, pero nada, aquí te quedas conmigo un ratico más. Espera, esto me encanta la diferencia porque yo creo e insisto en tu punto, que si tenemos claro lo que no es, por supuesto que va a ser mucho más fácil entender lo que sí es. Y hay otro punto en el que yo estuve hablando, por cierto, con una amiga hace poco, y ella me decía algo así como que, a ver, yo parto de la premisa que es importante compartir y decir lo que sientes. Pero esta amiga me decía, ay no, chama, bueno, discúlpame porque ya creo que estoy en la quejabanza. Ya caí en la queja y no me quiero quejar. Y yo le dije, hello, necesitas drenar, decir lo que sientes y soltar. Y ahí empieza pues el proceso de sanar algunas cosas. Pero hay gente que se queda enganchada en la queja por mucho tiempo y le parece que al acudir a Dios constantemente con quejas y quejas y quejas y quejas y quejas, pues de esa manera también está orando. A ver, estas son dos preguntas en una. ¿Podemos ir a Dios con nuestras quejas porque de hecho las tenemos? ¿Y cómo hacemos para que la queja no se convierta en mi único punto a la hora de estar en la presencia del Señor, cerrada la puerta? Mira, bueno, el tema de las quejas es un tema aparte, pero yo debo ofrecer mis quejas a Dios también. ¿En qué sentido? Que yo debo comunicarme con Dios y yo debo ser abierto con Dios. Y puedes ver los salmos. Hay un montón de salmos que tienen queja, que tienen frustración y que tienen alguna molestia incluso. Pero la queja bíblica siempre termina en esperanza y siempre dicen, Señor, no ignores esto, Señor, ¿hasta cuándo? O Señor, necesito de esto, o Señor, escucha mi queja, Señor, escucha mi petición. O sea, hay alguien en problema y está clamando por respuesta, pero esta queja, la bíblica, siempre termina, pero yo sé que tú siempre responderás, sé que tú cuidas de mí, sé que tú eres bueno. O sea, termina en una esperanza. Si tu queja no termina en esperanza o termina confiando en el Señor, no está bien. Pero sí debo acercarme a Dios. ¿Por qué? Porque lo contrario sería decir, oye, no hables con Dios lo que te frustra, sino más bien háblalo con otro. No, esa no es la indicación. La indicación es acercarme a Dios aún con lo que me duele y lo que me frustra. ¿Sí? Pero hay un caso que sería quejarme, pero no hablando con Dios, sino quejarme con todo el mundo y pensar que yo estoy hablando del tema, sí, pero no has hablado con Dios. Y aquí un ejemplo muy bueno. En 2 de Crónicas 16:12, por ejemplo, Asa, el rey Asa, dice la Biblia que él contrajo una enfermedad en los pies. Dicen los médicos modernos que será la enfermedad de la gota, ¿sí? Un exceso de ácido úrico en el cuerpo o exceso de consumo de carnes rojas hace que alguien tenga la enfermedad de la gota. Él tenía una enfermedad de los pies. Se presume que podía ser esa. Pero el chiste es, mira lo que dice la Biblia. Dice, a pesar de lo grave que era su enfermedad, él no buscó la ayuda del Señor, sino que solo recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. Es decir, él no buscó a Dios en su dolor y no buscó a Dios, sino que solamente buscó a sus médicos, se quejó con todo el mundo, peleó, pero nunca oró. Y dice que murió de la enfermedad. Así que ten cuidado de estarte quejando y pensar que estás orando, cuando en realidad puedes hablar con todo el mundo. Pero cuando ores con Dios, ten la garantía de que tu vida será ordenada, de que tus pensamientos tendrán claridad, de que tus necesidades recibirán justicia y que tu corazón recibirá esperanza. Eso no lo vas a recibir hablando con otra gente, lo vas a recibir solo a través de la oración. Ten cuidado de quejarte, hablar con la gente, pero perder el tiempo que deberías estar invirtiendo
convirtiendo con Dios. Hay gente que pasa una semana quejándose y peleando con gente y resulta que después de una semana, un mes, es que van a orar con Dios acerca del tema. Yo te digo, en cambio, busca a Dios primero y demuestra verdaderamente que es tu primera opción. Y antes de quejarte con la gente, cuando sientas que te estás quejando por algo que te pasa, pregúntate, ¿será que ya hablé con Dios de este tema? ¿Será que ya me descargué en oración? Ese es un verdadero problema cristiano, porque dejamos a Dios de último, el que de verdad puede intervenir y pelear por ti. Ten cuidado de no ser como Asa. No. Te pasaste. No sé si estás escuchando todos los efectos que voy lanzando, pero... No. Aplausos de pie, querido. Gracias, Samuel, por el tema de hoy. Gracias por el tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales para que la gente te contacte? Que por cierto me estaban escribiendo aquí en la mensajería y varios en el chat que están saludando. Gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Ha sido un día bien especial. Por ejemplo, acá nos dicen, cuánta verdad, porque es feo platicar con una persona que ni siquiera te presta atención o ni te mira o responde en automático, parte de lo que hemos conversado en esta media hora. Y también querían anotar estas 21 cosas que no son oración, que no se parece, y yo quiero recomendarles a la gente que te vayan a escribir en Instagram para que tú les pases el dato de las 21 cosas. Así que los micrófonos son tuyos para que te despidas y nos digas dónde te encontramos en las redes sociales, amigo. Gracias por estar en la casa. Vale, pueden encontrarme como Samuel Habla en Instagram y Samuel González Da Piedade en YouTube y en Facebook. Gracias por acompañarnos.